Bueno, ¿para qué decir quién tenemos aquí? Tenemos al presidente Casaña. Sin ningún tipo de duda, pues estamos ante el astrólogo más importante, más famoso que tenemos aquí en España. Sabéis que viene publicando ininterrumpidamente pues desde 1992 y allí en España y en América su anuario de astrología, que lo tenéis por ahí. Es una joya que no debéis de perder. Bueno, pues deciros un poco más de él, que ha sido pues presidente de Astrólogos del Mediterráneo, director de la revista astrológica Urania, y de tu suerte hasta hace un poquito tiempo se seguía viviendo hasta 2014, ¿verdad? Bueno, pues sin más, os voy a dejar con Vicente. Lo que sí quiero que sepáis es que, recordaros, están los libros de Juanjo Benítez, 1 euro, un número, para ayudar a una niña. Así que, por favor, a ver si podemos ayudarla lo máximo posible, ¿vale? Bueno, pues dicho eso, con todos vosotros, Vicente Casaña. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haberme invitado. Y me han dicho que desde aquí se me vería desde la primera línea. No sé, y si me pongo de pie, tenemos todo. Y de pie me han dicho que entonces sales negro en el vídeo. ¿Qué hacemos? Bueno, a mí me da igual. Si te quieren poner de pie, mira, quieren micro. Lo que tú quieras. ¿Lo quieres? Yo sí me ven bien. Te ves sentado, pues si lo quieres sentado, mira, pero mira, hacemos así. ¿Me ven bien? Sí. Venga, genial. Aquí se oye de maravilla, ¿no? Esto así. Perfecto. Ahí estamos. De vez en cuando me asomo, ¿vale? Bueno, pues eso, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hablar de astrología, vamos a hablar después de este chiste que os he presentado aquí, de qué universo se refleja en tu alma y qué representa esto, ¿no? Yo creo que todos somos, ahora sí, yo creo que todos somos hijos de las estrellas o hermanos de las estrellas, que somos material estelar o polvo de estrellas, como queramos verlo, que nos encarnamos aquí para vivir nuestra experiencia transitoria y cuando esto se acaba, pues regresamos a nuestra casa, que es el hogar, que son las estrellas, que es el universo. Por eso me encanta esta sentencia que decía Rumi, de que no te sientas nunca solo, porque el universo entero está dentro de ti. Somos material de estrellas, así lo atestigua el hierro de la sangre, el calcio de nuestros huesos, es el mismo material del que están configurados las estrellas. Y eso nos debería dar una paz, una tranquilidad, ayudarnos a respirar profundamente y a sentirnos muy bien con nosotros mismos y a sentir que hemos nacido con un don. Yo estoy convencido que todos hemos nacido con una magia, un don y una misión para cumplir en este universo, en este mundo, en el planeta Tierra al que hemos venido. ¿Cómo hacemos eso o cómo descubrimos eso? Es otra cuestión que creo que trataremos a lo largo de esta tarde o de esta charla que tenemos durante la próxima hora. Pero fijaros que el universo no para de darnos señales y de explicarnos lo conectados, lo conectadísimos que estamos. Recientemente se acaba de demostrar lo que Einstein predijo hace 100 años, que existen las ondas gravitacionales, y no solamente eso, es que ahora las podemos escuchar. Y las ondas gravitacionales, una cosa, un fenómeno que ocurre a millones de años luz de la Tierra, nos llegan aquí y las podemos interpretar como sonidos. Algo que está tan lejos y que nosotros somos capaces de captar es porque quiere decir que en el universo todo, absolutamente todo, está interconectado, por más lejano que esté, por más que nuestra razón sea incapaz de entender esto, porque nuestros sentidos son limitados, evidentemente, igual que
hay muchos colores que no podemos ver o hay muchos sonidos que no podemos oír y sin embargo no por eso dejan de existir. La cuestión de las ondas gravitacionales es muy interesante porque ahora nos va a permitir entender algunos de los aspectos o de los influjos astrales que hasta ahora no se entendían, pero simplemente es una muestra más de que cuanto más avanzamos en el conocimiento del universo, más se demuestra lo conectados que estamos. Conectados hasta un punto absolutamente fascinante, ¿no? Conectados hasta el punto de que muchos de los aspectos que nosotros pensamos que no existen o que no podemos entender mediante la razón, los vamos descubriendo a medida que la vida nos va dando una serie de experiencias y los vamos transitando. Somos seres de luz que interactuamos con esas energías, pero nuestra obligación es saber captar esa luz y saberla transmitir en un sentido positivo. Es decir, lo que nos interesa es aprender a actuar como un arco iris, recoger la luz, la energía, porque somos energía todos, recibimos muchísimas energías y muchos influjos, y cómo convertimos esa energía o en qué la emitimos. Somos responsables de las energías que emitimos. Recibimos energías de todo tipo a través de las relaciones con los demás, a través de nuestras interacciones con el mundo, a través de los pensamientos, los sentimientos, todo eso de lo que luego hablaremos también. Pero lo más importante es en qué convertimos esa energía que somos, esa luz que somos, cómo la transmitimos, todo ese mundo invisible, como decía Antoine de Saint-Exupéry, que lo invisible no se puede ver con los ojos, pues eso somos nosotros. Yo creo que somos responsables de la energía que emitimos al mundo, pero el universo está lleno de dones que desea repartir y yo estoy convencidísimo de esto. Uno de los problemas que tenemos actualmente es que el ser humano está desencantado, es como si hubiera perdido el alma, como si hubiera perdido la conexión con su esencia, con la naturaleza, con el cosmos. El ser humano es como si no creyese en nada hoy día, ¿no? No es que se haya hecho ateo y se haya hecho agnóstico, es como si nada tuviera sentido. Esa desconexión del alma con el universo, es decir, con nuestra fuente, con la esencia, con el foco de donde venimos, se paga muy cara, porque el universo se desentiende de nosotros exactamente en la misma medida que nosotros nos desentendemos de él. Exactamente. Es una relación recíproca la del universo con nosotros, porque nosotros mismos somos universo experimentándonos en una encarnación. Entonces, ¿cómo se demuestra o a qué nos conduce eso? El momento en que el ser humano pierde el alma y está desconectado y pierde esa conexión con los ciclos naturales, con el universo, esa fe en su propia esencia, eso se paga con el triunfo del individualismo, con la falta de solidaridad, con la sensación de que no hay futuro, de que no hay esperanza. Esto es lo que está viviendo la sociedad actual, este desencanto del alma que el universo nos está haciendo pagar muy caro, o nosotros estamos convirtiendo en una deuda muy cara precisamente porque el alma ha perdido ese contacto, ha perdido esa visión sagrada. Yo creo que todos tenemos una función, una misión en el universo, y es una función que debemos consagrar. Hay muchas maneras. Esta mañana me preguntaba alguien, si yo no conozco mi carta astral, ¿yo cómo puedo saber cuál es mi misión? Y yo creo que volveremos a este punto un poco más adelante, pero porque estamos dotados de sentidos. Somos máquinas muchísimo más perfectas que todas las que se están construyendo por el ser humano, incluso que estas que están captando las ondas gravitacionales.
y tenemos una extraordinaria capacidad para entender lo que nos pasa, pero muchas veces no prestamos la atención debida. Decía Winston Churchill que hay gente que va por ahí buscando algo, buscando la esencia, buscando la vida, y se tropieza, la verdad, pero enseguida se gira y sigue su camino para hacer los planes que tenía pensados, ¿no? O sea, como que a veces no se le presta la suficiente atención a las cosas que vivimos. Yo creo que si nosotros ponemos la maquinaria en marcha de pensar, de sentir, y todo esto para lo que estamos dotados, entonces sí que podremos entender muchísimas cosas, y los sentimientos es la primera de las claves para entender quiénes somos, cuál es nuestra función, cómo nos sentimos, cómo podemos ser mejores en la vida. Como decía Jung, el ser humano tiene un sentido trascendente ahí desde el momento en que nace, que le impulsa a ser mejor persona. Pero eso depende de nosotros, dejarlo funcionar, dejarlo ir, fluir con eso, o no darle viabilidad, ¿no? La astrología es una ciencia sagrada que estudia la conexión del universo con los seres vivos y con todo lo que sucede aquí en la Tierra. La astrología nos puede ayudar a entender muchísimas cosas, nuestra conexión con el universo, cuál es y cómo funciona, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿O de qué manera la astrología nos puede ayudar a entender esto? Amenizando. Si fuera un Aries te diría aquello de Dios mío, dame paciencia. O si no, $1.000.000 que ya me apañaré yo solo. Decía Galileo que la filosofía está escrita en este libro inmenso que es el universo, ¿no? Y este libro inmenso hay que saberlo leer porque está escrito en lenguaje matemático. Y el lenguaje matemático, pues que está escrito con triángulos, círculos y tal. En tiempos de Galileo los matemáticos eran los astrólogos, era lo mismo. Matemática, astronomía, astrología estaban unidos y de hecho eran los matemáticos los que impartían las cátedras de astrología, como hubo en Salamanca, por ejemplo, hasta el siglo XVII, que fue la última cátedra de astrología que hubo aquí en España, ¿no? Y donde, por cierto, estaba Diego de Torres Villarroel, que predijo con muchísima antelación la Revolución Francesa. Y entonces, él cuando habla de esto, habla de triángulos y círculos y tal, y que para entender el universo hay que leerlo en lenguaje matemático, lo que está diciendo es que hay que entender la astrología. ¿Cómo funciona? Esto es una carta astral, para que os hagáis una idea. En una carta astral aparecen una serie de símbolos, normalmente es un mandala circular, depende de la fecha, la hora y el lugar en el que ha nacido una persona, y entonces aparecen unos, aparte de las rayas que hay en el interior, aparecen unos círculos que son los signos del zodiaco. Los signos del zodiaco están ocupados o hay planetas en torno a ellos, que son los que hay por fuera, que están los nombres puestos ahí. En una carta astral lo más importante es el Sol, la Luna y el ascendente, que están ahí marcados en negrita. Porque esos tres son los que configuran como un trípode. Un trípode que representa la esencia de la personalidad y del destino de alguien. Alrededor están los planetas que representa cada uno una faceta de la vida y también una parte de la evolución de nosotros. El Sol y la Luna, por ejemplo, representan una dualidad que es como los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Es un yin-yang, es una polaridad como todo el mundo y toda la naturaleza está regida por esa polaridad, el día, la noche, el hombre, la mujer, la luz, la oscuridad, etc. Pues todo esto es lo que viene a representar el Sol y la Luna y marcan una dualidad esencial en cada persona. El Sol representa la parte de la voluntad o nos indica el héroe que cada uno lleva dentro. El signo solar, el signo al que pertenecemos, nos indica
el héroe al que tenemos que aspirar, cómo se llega a él. Ahí no hay más remedio que la voluntad y la lucha. Todos los héroes tienen que vencer a seres malvadísimos, a los dragones, superar sus propias pruebas, superar sus propias contradicciones, sus dudas. Este es el camino del Sol. El signo al que pertenecemos siempre nos indica un camino a realizar si queremos mejorar como personas. Es una evolución o un camino que tenemos como misión en esta Tierra. La Luna, sin embargo, es lo que marca todo lo que hemos heredado de la familia, todo lo que nos han enseñado, nos han inculcado, cómo nos ha calado, cómo calan esas experiencias en nosotros. Y representa el dónde nos refugiamos cuando algo nos duele, nos sentimos heridos, o qué necesitamos para sentirnos bien. Es el subconsciente también, mientras que el Sol es la parte consciente, y luego veremos la importancia que tiene el subconsciente en el desarrollo, en ser mejores personas o en crecer, en el crecimiento personal, mientras que el ascendente, que es la tercera pata de ese trípode esencial, es el camino más adecuado para cada uno de nosotros. El ascendente es el signo que se levanta por el horizonte este en el momento que nacemos y determina el color del cristal con el que miramos el mundo, más que el signo al que pertenecemos. El ascendente es el que viene a darnos la herramienta, a decir, tu mejor camino para conseguir tu evolución personal o para conseguir llegar donde tienes que ir es este, ¿no? El ascendente nos da la pista clave del camino a seguir para cada uno. Luego, el zodiaco es un camino evolutivo, es como los 12 trabajos de Hércules, que es un protozodiaco, que alguien me preguntaba ayer precisamente por esto. Los 12 trabajos de Hércules es uno de las representaciones zodiacales alegóricas más antiguas, ¿no? Y lo que viene a representar es que tenemos que recorrer ese camino zodiacal si queremos convertirnos en héroes, es decir, llegar a lo mejor que cada uno de nosotros podemos llegar a dar. ¿Cómo se consigue esto? Los planetas nos marcan una pauta interesante al respecto. Los planetas nos dicen una serie de pasos que son ineludibles en todo ese transitar por aquí, por la Tierra, porque cada uno de ellos representa aspectos absolutamente fundamentales para nuestra evolución, para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, Mercurio, que lo veis ahí abajo en el mapa, es el planeta del que depende cómo nos comunicamos, cómo entendemos las cosas, cómo las transmitimos, esa conexión que tenemos que tener con el mundo, tanto en el lenguaje como a nivel mental, depende de Mercurio. Y entonces, ¿dónde está Mercurio? Es muy importante para estas cuestiones. A Mercurio, que da igual cómo lo tengamos en la carta, porque cada uno lo tendrá de una manera distinta, lo importante es que aprendamos de él, qué nos transmite Mercurio en esa carta, para que podamos realizar lo mejor posible nuestra tarea de comunicarnos con el mundo, de entender y hacernos entender, de recibir las cosas como son de una manera objetiva y transmitirlas de una manera objetiva también. Venus es el planeta que representa nuestra manera de amar, de dar y recibir afecto, algo absolutamente fundamental. Todos tenemos esa necesidad de sentirnos queridos, ¿no? Marte es el planeta que representa cómo luchamos por las cosas que queremos en la vida, cómo pasamos a la acción, qué fuerza personal tenemos para perseguir nuestros sueños, nuestras ideas. Y así, sucesivamente, los planetas te van dando una serie de pautas por los que, una vez superados, por ejemplo, estos primeros, que serían Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, que serían planetas personales, se salta al siguiente nivel, pasas a los planetas Júpiter y Saturno, que son planetas sociales y que marcan tu función social, cuál es y cómo te conviene jugar ese papel social o cuál es tu tarea aquí en el mundo, en el ámbito de profesión, cómo te desenvuelves socialmente, en grupos, etc. Y finalmente estarían los planetas transaturninos generacionales, que son Urano, Neptuno y Plutón, que son ya planetas de ciclo muy lento, que son los que marcan las tendencias también en cuanto a la economía, a la política, a la religión. Son planetas ya
que sobrepasan el plano de lo personal y que, aplicadas al individuo, normalmente son planetas importantes para gente que tiene que dejar algún mensaje para su generación o hacer algún aporte especial a la sociedad, gente que de alguna manera va a marcar una tendencia, pero que sin embargo marcan ciclos que nos sumergen a todos nosotros dentro de ellos, independientemente de la carta astral que tengamos. Por ejemplo, esta década, toda esta década de 1910 hasta 1920, está marcada fundamentalmente por la cuadratura de Urano-Plutón. Estos dos planetas lentos que cada vez que entre ellos están en aspecto de tensión, marca lo que estamos viviendo actualmente, la crisis económica, la crisis de valores, las revoluciones, esta especie de ruptura de brújulas que está teniendo todo el mundo, ¿no? Que no sabe los cambios hacia dónde le van a llegar, pero que todo el mundo está cambiando. Todo este tipo de cosas tiene mucho que ver con Urano-Plutón. ¿Cómo sabemos esto? Porque en Astromundial, que es una de las especialidades de astrología, se comparan las posiciones de los planetas con la historia. Por ejemplo, en 1930, con la crisis de Wall Street, estaba exactamente lo mismo, este aspecto de Urano y Plutón. Y entonces se produjo la crisis de Wall Street, tan grave para la economía, que luego duró aproximadamente una década hasta desembocar en la Segunda Guerra Mundial. Normalmente condicionan un periodo de unos 10 años, y de ahí que esta década esté siendo tan convulsa, tan crítica, tan compleja, ¿no? Porque los ciclos de Urano-Plutón marcan este tipo de tendencias. Otro ciclo parecido que también está actualmente vigente durante el 2016 y 2017 y que es especialmente complejo para España porque es el aspecto entre Saturno y Neptuno. Estos planetas, cada vez que están en discordia entre ellos, es cuando España ha atravesado sus mayores crisis, sus mayores desconciertos y su mayor inestabilidad política. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues, y esto va a durar hasta 2017. Este periodo de inestabilidad va a estar vigente durante 2016 y 2017 mientras Saturno y Neptuno estén en cuadratura, como estuvieron durante la Guerra Civil Española, como estuvieron cuando a finales del siglo XIX asesinaron a Cánovas, se interrumpió el régimen de alternancia que había entre Cánovas y Sagasta, cuando en 1853 se produjo la Vicalvarada, un pronunciamiento militar seguido de un alzamiento popular contra la reina Isabel II, o en 1873, con algo parecido, cuando se le hizo dimitir al rey Amadeo I. Es decir, cada vez que ha habido Saturno-Neptuno, como ahora, como este ciclo, España ha atravesado los momentos más críticos de su historia interior, por lo menos, ¿no? También la Semana Trágica de Barcelona de 1909, si no recuerdo mal, agosto por ahí de 1909, estaba este aspecto. Normalmente, además, marca los periodos álgidos de confrontación de España con Cataluña. ¿Qué quiero decir con estos ciclos? Estos ciclos son superiores a lo que es el ser humano, a lo que es el individuo. Es como cuando subes a un avión, tu carta astral deja de contar un poco, se convierte en secundaria, porque la carta astral que marca es la del piloto. Sí, esto es así. Entonces, hay ciclos. La astrología, tened en cuenta que empezó diciéndoos que somos energía. La carta astral es un mandala que refleja nuestra energía del cosmos. ¿Qué patrón nos imprimió el cosmos en el momento de nacer? Eso es lo que refleja el mandala carta astral. Cuando nosotros interactuamos con otra gente, esos mandalas interactúan, es decir, nuestras energías interactúan. Por eso hay gente gafe y hay gente talismán, y esas sensaciones que percibimos de los demás, que alguien nos atrae, que alguien nos hace sentir bien o que alguien nos hace sentir mal, que alguien lo consideramos un vampiro psíquico. Todo este tipo de cosas funcionan y son reales. No sabemos por qué, no entendemos las razones, pero es que no hace falta entenderlas. Hay que saber prestar atención
a los sentimientos. Y hay que saber prestar atención a cosas que no son racionales, pero que los seres humanos estamos dotados de unos instrumentos poderosísimos para captar la realidad y para captar las señales que el universo nos envía. La cuestión es que estos aspectos son importantísimos y que marcan un ruido de fondo que condiciona todo. Independientemente de la carta astral que tengamos a nivel individual, nos toca bailar con esos aspectos, nos toca movernos dentro de ese ámbito y de esa tendencia global. Por ejemplo, el aspecto de Urano-Plutón que os decía marca una década, toda esta década que va a durar hasta el 2020, de ruptura de brújulas, donde es mucho más difícil una vida lineal, donde eso nos marca una obligación de reinventarnos o morir, de renacer. Urano y Plutón son planetas muy revolucionarios que rompen totalmente las pautas. Entonces, bueno, la persona que sea más capaz de reinventarse durante este periodo que Urano y Plutón está marcando esa tendencia, tendrá más posibilidad de funcionar mejor, de realizarse mejor, de conseguir realizar el héroe que lleva en su interior, de conseguir completar su misión en el mundo incluso. Los que no, pues lo van a pagar más o lo van a sufrir más en forma de enfermedades, de fracasos, de problemas. Es lo mismo que el Saturno-Neptuno que hay actual, este Saturno-Neptuno que os digo que es el que marca esta tendencia tan crítica para España, para la política española, y que nos afecta a nosotros especialmente porque estamos en un sitio donde actúa más. Hay ciclos como este que actúan en determinadas zonas o en determinados países. El ciclo Saturno-Neptuno rige especialmente a Cuba, a Rusia, a España, o le afecta especialmente. Son sus devenires y sus ciclos históricos van muy acompasados con estos ciclos. Entonces, con el ciclo Saturno-Neptuno, lo que hace es que complica más la posibilidad de encontrar puntos de referencia o ejes de referencia que para nosotros sean válidos o nos aporten sensación de estabilidad en medio de un mundo en caos. Saturno representa la estabilidad, la necesidad de seguridad, Neptuno representa el caos y ese choque está ahora en auge, ¿no? Entonces es un momento de aprender a buscar cuáles son esos puntos de referencia que a nosotros nos pueden servir para sentirnos sólidos, para sentir que estamos anclados a algo o que nos sirven de referencia. Luego me gusta esta frase porque la carta astral es como una semilla, ¿no? Cuando tú plantas una semilla de manzano, de ahí nunca van a salir peras. Y esta perogrullada es muy importante para la astrología porque el momento en que naces, esa carta que hemos visto, que te determina y determina lo que es tu esencia, lo que es tu personalidad, tu temperamento, en gran medida tu destino. Pero esto no está quieto, el universo no para de moverse. Y al estar moviéndose constantemente los planetas, como ahora, por ejemplo, os decía que está este ciclo Saturno-Neptuno, por ejemplo, pues entonces lo que nos marca son unas tendencias a las que tenemos que ir adaptándonos. Los planetas no paran de dar vueltas, van tocando puntos diferentes de la carta astral, van tocando nuestro Venus, nuestro ascendente, nuestra luna, lo que sea, y entonces van generando experiencias y van generando cambios en nuestra vida, a los que, por supuesto, tenemos que adaptarnos. Y es igual que esto, ¿no? Es igual, las estaciones es un ejemplo muy práctico, paradigmático y claro de lo que son los influjos astrales, las estaciones del año, porque es uno de los momentos que tenemos que hacer un esfuerzo especial para adaptarnos tanto en un sentido físico como psicológico. ¿Qué podemos hacer ante estos cambios? Independientemente de que conozcamos la carta astral o no, que es de lo que se trata, ¿no? Lo primero, yo creo que tenemos que
entender esa magia que nos rodea, esa magia que nos envuelve, esa magia de la que estamos dotados, esos instrumentos de precisión con los que podemos captar el mundo. Y entonces hay una serie de pasos que hay que decidirse a tomarlos, hay que tener el valor de emprenderlos, porque evidentemente si solamente con el pensamiento no llegas a ningún lado. Hay gente que dice, sí, hay que ser muy positivos y hay que pensar siempre en positivo. Bueno, relativamente, ¿no? El pensamiento positivo es muy importante, pero sin la acción no es nada. ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Yo creo que hay una serie de pasos que son estos. Estas son las claves que nos pueden llevar a realizar lo que somos, que nos pueden llevar a reconectar nuestra alma con el universo y que nos pueden ayudar a la realización personal. Eso independientemente de conocer la carta astral. ¿Cómo? Lo primero son los sentimientos, prestar atención. Mirad, si es importante que hace poco el Centro Bernstein de Neurociencia Computacional de Berlín dijo que el libre albedrío podría originarse en una actividad inconsciente, ¿no? O sea, mucho antes de que nosotros seamos conscientes de que estamos tomando una decisión, en nuestro cuerpo, nuestras neuronas, lo que sea, probablemente ese segundo cerebro que está en el estómago, como decía el autor de Inteligencia Emocional, Goleman decía, ya sabéis, que tenemos dos mentes, ¿no? Una mente racional y una mente emocional. La mente emocional es el coco y con la que pensamos de manera lógica y tal, y la mente emocional es algo más visceral, pero a menudo mucho más intuitiva y potente y rápida que la racional, y que por tanto se impone. Por tanto, estamos hablando de que nuestras decisiones vienen predeterminadas inconscientemente. Esto que para una mente racional es difícil entenderlo, es difícil asimilarlo, porque acostumbrados como estamos a querer tener el control de nuestra vida y a querer entenderlo todo, no encaja muy bien, ¿no? Pero por eso es más importante que nunca prestar atención a los sentimientos, porque los sentimientos sí que te dan la clave de todo esto. ¿Cómo? Desde el mismo momento que te levantas. Desde que te levantas tienes sensaciones de cómo te sientes ese día, cuando estás con determinada persona, cómo te sientes, cuando haces cierta cosa. Lo decía el Dalai Lama también. La clave en esta vida es ir descubriendo con qué cosas y en qué situaciones te encuentras bien y qué cosas o qué situaciones o qué personas te hacen sentir mal. Ir descartando después de eso todo aquello que te hace sentir mal, ir practicando o fortaleciendo todo eso que te hace sentir bien. Y todo eso solo se entiende también desde los sentimientos, ¿no? La razón poco aporta ahí. Es decir, esa necesidad de prestar atención desde que nos levantamos a lo largo del día a cómo nos sentimos para captar es absolutamente trascendental. Y luego viene la parte del pensamiento. Es así, es cierto que es muy importante tener pensamientos positivos y quitarnos de encima las preocupaciones. Las preocupaciones evidentemente no conducen a nada, son las acciones las que nos liberan o la toma de decisiones. Pero el cerebro aprende por repetición y ese pensamiento, para crearlo y para que sea positivo, tiene que ser a base de entrenar la mente. Y eso además retroalimenta la parte de los sentimientos también. Si un tenista, por ejemplo, tuviera que pensar cada vez cómo le da el golpe de revés cuando le viene la bola, que es lo que pasa cuando empieza a aprender a jugar, pues se haría un lío y al final no le daría nunca, no acertaría ninguna. ¿Qué es lo que le hace tan fiable y tan letal? Pues la repetición, el entrenamiento. Primero tiene que aprender cómo poner las manos, cómo coger la raqueta, cómo golpear, cómo bota la bola, etcétera. Poco a poco, a base de esas repeticiones, es lo que genera una maestría. A medida que generamos maestría en las cosas que nos gustan, en las cosas que queremos hacer, el universo nos va dotando con más dones, nos va proporcionando más herramientas. Es
Cuando crecemos en una habilidad, cuando crecemos en algo que nos hace felices y que nos lo hace pasar bien, entonces es cuando más felices somos. La felicidad no viene de un estado letárgico de estar ahí en plan om o en el sofá, ¿no? La felicidad viene de crecer en algo que nos hace desarrollarnos, nos hace crecer. Y eso se consigue también con la repetición y con el pensamiento. Luego, el tercer punto que os quería comentar es el de la atracción. El universo es mágico, decíamos antes, y veíamos que está dispuesto a darnos una serie de dones y una serie de magia, a concedérnoslo. Pero tenemos que saber cómo atraer eso y cómo captarlo. Y para eso hay que tenerlo muy claro. Si a alguien le preguntas qué quiere hacer en la vida o qué quiere ser, va a ser difícil que te conteste, normalmente. A bote pronto, por lo menos, ¿no? Porque es muy difícil que la gente tenga muy claro cuáles son sus prioridades, cuáles son sus objetivos y saber qué quiere hacer realmente. Esa es una de las complicaciones que existe para alcanzar las cosas que queremos, el no saber qué queremos hacer. Luego hay que clarificar y concretar los mensajes, cómo los queremos, de qué manera conseguir, cómo queremos conseguir eso. Y finalmente la intención y el compromiso. Sin una intención muy clara, da igual que nos marquemos objetivos, porque si no te comprometes verdaderamente a conseguir lo que quieres, pues no habrá manera, ¿no?, de conseguirlo. La acción, que es la clave, no es cuestión del pensamiento y pensar y estar tranquilos o quedarse quietos, sino convertirte en el explorador de tu propia vida. Al final no eres más que la experiencia. Lo que vives, lo que experimentas, es lo único que tienes y es lo único que eres realmente. Somos lo que hacemos cada día, ¿no? Y la mejor manera de aprender es haciendo las cosas, como decía Aristóteles. De esta manera es como podemos alcanzar las cosas que nos llevan a la perfección, como decíamos antes, a crecer en esa experiencia, en esa repetición, en ese aprendizaje que nos hace cada vez mejores en lo que queremos. Cuando estás en ese camino, el universo entonces sí que te envía constantemente las señales para conseguir lo que quieres, ¿no? El otro punto es la reacción, o la respuesta que damos ante las cosas, porque evidentemente la vida tiene un componente de azar muy importante y no todo está bajo control. Da igual que conozcas la carta astral, da igual que tengas una gran paz mental, que hagas yoga, que da igual en qué punto te sitúes, la vida siempre te va a sorprender. Siempre habrá puntos que no vas a poder controlar y siempre habrá un factor azar importantísimo, y la respuesta ante el azar, estaban de acuerdo en eso tanto Shakespeare como Cervantes, es lo que da la talla del hombre, la respuesta ante el azar. ¿Cómo respondes ante las cosas que no esperas, que no imaginas, o que la vida te da un palo o lo que sea? Eso es absolutamente fundamental, es decisivo. Y esas respuestas, pues tienes que aprender a responder sabiendo que no somos el dueño del universo, no somos los dueños de nuestra vida siquiera, que la suerte, el azar existen de una manera incontrolable. Y entonces ahí hay que entender lo que es la aceptación, que no tiene nada que ver con la resignación, aceptar lo que nos ocurra, aceptarlo con alegría en la medida de lo posible. La resignación sería otra cosa, pero además buscando aprender, porque la experiencia es lo que sacas como aprendizaje cuando te ha ocurrido algo, no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa. Y ahí es muy importante esa capacidad de reacción que tengamos. Y finalmente estaría el tema de la magia. La magia, evidentemente, solo cabe para los que creen en ella, porque si no, como han dicho muchos, pues es algo que no existe, ¿no? Y es lo que hace que de algo imposible pues parece a lo que soy posible, ¿no? Hacer posible la magia
es creer en uno mismo, es tener la voluntad y el compromiso de buscar ese objetivo personal, esa realización personal, ese ser mejores cada día, sabiendo que somos materia del universo, sabiendo que somos estrellas en una encarnación pasajera. Estos pasos que os ponía aquí son unos simples ejemplos de cómo reconectar nuestra energía con el cosmos, pero la verdad es que son muchas las maneras que hacen posible esto, y estos 7 pasos se podrían ampliar muchísimo o podrían llevar a muchas ramificaciones. Lo importante es qué hacemos cada día, porque es algo que hay que aprender a diario. La conexión del alma con el universo no es una cuestión de un momento puntual, es una cuestión que se crece, porque cada día hay que estar creciendo, cada día hay que estar aprendiendo. En ese sentido, los ciclos del cosmos sí que nos enseñan muchísimas cosas. Nos enseñan, pues, por ejemplo, hoy estamos acercándonos a una luna llena. Este fin de semana es cuando cambia la luna. Bueno, cambia exactamente el lunes, pero las lunas llenas siempre unos días antes empiezan a notarse. Y es, de hecho, lunas llenas y lunas nuevas cuando se producen más terremotos o mayor densidad de lluvias. Y esas mareas oceánicas tan típicas de las lunas llenas también se notan en las mareas biológicas. Hay unas mareas biológicas que hacen o ejercen una presión en nuestros líquidos corporales, y esos, a su vez, los ejercen sobre el sistema nervioso. Las lunas llenas, por ejemplo, o las lunas nuevas, que también ejercen una marea similar, puesto que es el momento en que el Sol y la Luna están en conjunción, representan momentos muy especiales, representan ventanas cósmicas que nos ofrecen la oportunidad de ver el mundo o de vernos a nosotros de otra manera. Y al final, como decía Abraham Maslow, para que una persona cambie, lo importante es que cambie la percepción de sí misma. Y esa percepción, a nivel cósmico, hay que saber aprovechar las ventanas que nos ofrece. O sea, por ejemplo, lo que os digo, las lunas llenas representan como ventanas en el cosmos que nos ofrecen la oportunidad para revisarnos, revisitarnos, repensar, reflexionar sobre cómo nos vemos, sobre qué visión tenemos de nosotros mismos. Es especialmente sensible, claro, las personas que han nacido con una luna llena, las personas que han nacido con la luna cerca del ascendente, son personas lunáticas, y esas personas lunáticas lo que hacen es que cada vez que se produce la luna llena, esa excitación les lleva a dormir menos, cambiar los hábitos o las pautas de conducta, tener dificultades para seguir la rutina diaria. Entonces, ¿qué conviene hacer cuando, por ejemplo, cuando hay luna llena, como hay ahora? Aprovechar esos momentos, porque si no entras en una etapa de desesperación o desasosiego, aunque sea puntual, aunque sea para unas horas, aunque sea para un par de noches. Las noches de luna llena, lo que conviene es aprovecharlos para ser creativos, para ser imaginativos, para aprovechar esas ventanas que el cosmos nos ofrece para reflexionar sobre nosotros mismos y escribir, para pintar, para bailar, para todo este tipo de cuestiones, ¿no? Independientemente de que tengamos la luna más marcada o menos, evidentemente la gente más lunática lo nota muchísimo más, y hay gente que intuye que es lunática sin conocer su carta astral, sabe que la luna la tiene en una posición fuerte, porque cada vez que hay luna llena, de alguna manera se siente alterada, ¿no? Y no entiende por qué, y intuye que esa luna está ahí. Pero independientemente de eso, hay aspectos que están marcando también momentos que pueden ser más de éxito, o que nos facilitan más conseguir las cosas, o aspectos que nos pueden complicar la cosa, ¿no? Y ahí quería dar una pincelada de cómo están los signos ahora, porque si no es algo que nunca se le perdona a un astrólogo que no explique un poco cómo están los signos y por dónde van. Y si no, luego me vais a decir de todo. Entonces hay signos que ahora están. Voy a presentároslos por bloques, ¿vale?
antes de... No sé si tenía algo más puesto aquí, pero quería explicaros un poco cómo está la situación para cada uno de los signos del zodiaco actualmente. Bueno, voy a dejarlo ahí porque ese me parece muy bonito. Y la jugada es que es que hay signos del zodiaco que ahora lo tienen más complicado en esta larga etapa. Por ejemplo, yo os decía que hay un ciclo de Urano-Plutón que es el que determina la larga crisis económica y de todo tipo de crisis de valores, las revoluciones que estamos viviendo en esta década. Os la comparaba a la década de los 30, que es cuando la última vez que se produjo esta tensión entre Urano y Plutón. O a mitad del siglo XIX también estaba, la Europa de las barricadas. Siempre Urano-Plutón es un ciclo bastante crítico. ¿A qué signos está afectando más? Como signos del zodiaco está afectando sobre todo, y además durante años, porque es un ciclo muy lento, a los signos cardinales que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Y estos signos están en una etapa especialmente excitada, especialmente de cambio, de gran revolución, difícil de controlar, que dura muchísimo tiempo. ¿Y qué hacer ante eso? Ante eso lo que conviene hacer, ante esos tránsitos de Urano y Plutón, que son siempre dificilísimos de manejar, porque al ser planetas generacionales marcan cosas que están por encima de lo personal, la única jugada es procurar ser lo más creativos posibles y procurar, si esos signos entran en un periodo de reinvención y de creatividad, a Urano y Plutón los llevarán bien, los canalizarán por el buen sentido. Si aprenden a desprenderse, porque Urano y Plutón son dos planetas que cada uno te pasa un mensaje. Los planetas al final son como maestros del cosmos, que están ahí para actuar de manera amigable, porque te quieren contar cómo funcionará la vida, te quieren dar pistas para hacer lo mejor posible las cosas, ¿no? Entonces, Urano es un planeta revolucionario que te dice: rompe las normas, rompe los viejos clichés, olvídate de quién eres hasta ahora y reinvéntate, haz algo nuevo, revoluciona un poco tu vida, experiméntate de otra manera. Plutón, en cambio, te pide otra cosa. Plutón dice, te enseña la ley del desprendimiento. Con Plutón es el ave fénix, y el ave fénix, como sabéis, resurgía de sus propias cenizas. ¿Y esto qué quiere decir? Que si no aprendes a resurgir de tus propias cenizas, si no aprendes a quemar todo lo viejo que ya no tiene sentido en tu vida, difícilmente vas a dejar hueco para lo nuevo. Ese es el mensaje de la cuadratura Urano-Plutón que le pasa a los 4 signos cardinales en esencia, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, que bien le puede actuar tanto a la gente que pertenece a esos signos como a la gente que tiene el ascendente en esos signos o muchos planetas en esos signos, ¿no? o la Luna, que es un punto clave. Después está los signos mutables, los signos que son Géminis, Virgo, Sagitario, Piscis, que son los de doble personalidad o dobles, mutables, como se les llama, y estos son los que están viviendo precisamente más bajo los influjos del Saturno-Neptuno, esos que hemos señalado que marcan esos periodos críticos para la historia de España, que hemos referenciado antes, ¿no? Y que es un ciclo más corto, que está operando desde hace unos cuantos meses y va a estar funcionando durante 2016 y 2017, y este ciclo marca una necesidad de ampliar fronteras, de ampliar conciencia, de descubrir otros ámbitos, otros horizontes, pero en medio de la contrariedad de que, al estar en el aspecto de Saturno, que representa el orden, y Neptuno, que representa el caos, en contradicción entre ellos, Neptuno les invita al escapismo, a huir o a apartarse de las responsabilidades, mientras que Saturno les está exigiendo cumplir con una serie de responsabilidades importantes que tienen sobre todo los nativos de los signos dobles, Géminis, Virgo y Sagitario, los tienen ahora sobre las cuestiones profesionales, la familia y la vivienda. Básicamente ahí es donde tiene el foco. Ok, genial. Y ¿hay coloquio luego, Antonio? Perdóname, dime.
¿Hay coloquio o esos 10 minutos? Mañana, si quieres coloquio, a partir de ya. Si no, mañana en la mesa redonda. No, porque no me da tiempo, si queréis. Bueno, cortaré unos minutos antes por si acaso alguna pregunta interesante. Lo del Saturno y Neptuno es muy interesante porque Saturno y Neptuno son planetas contrapuestos. Urano y Plutón, por ejemplo, son más parecidos, más similares entre ellos, ¿no? Y el mensaje que pasan a esos signos cardinales de una revolución total puede ser muy creativo, siempre que estén por la labor de esa reinvención y de esa creatividad, ¿no? Pero Saturno y Neptuno son esquizofrénicos, porque Saturno, por un lado, a los Géminis, Virgo, Sagitario, Piscis les está exigiendo orden, les está exigiendo búsqueda de seguridad, les está exigiendo tomar decisiones importantes, mientras que Saturno les está diciendo alárgate de aquí, déjalo todo, olvídate, baila, disfruta. Entonces la dicotomía y la disociación cognitiva casi que produce esto es tremenda y es difícil de llevar, y además este año va a ser muy muy intenso en ese sentido, ¿no? Y luego están otros signos de los que no hemos hablado, otros signos, pues, por ejemplo, algunos de ellos pertenecen a dos grupos, por ejemplo, los signos de tierra, que son ahora, que son Tauro, Virgo y Capricornio, ahora no son siempre Tauro, Virgo y Capricornio, pero los signos de tierra ahora tienen una etapa muy favorable para crecer, para emprender nuevos proyectos, para tomar nuevas ideas, para lanzarse a por las cosas que quieren conseguir. Es una etapa que pueden tener la suerte de cara si se deciden a conseguir sus objetivos, ¿no? En cambio, esa suerte se trasladará a partir de septiembre, cuando Júpiter entre en el signo de Libra, a los signos de aire, que son Géminis, Libra y Acuario. A partir de ahí empieza una etapa de un año muy favorable para estos signos, para crecer, para tener suerte. Además, estos tránsitos planetarios son muy favorables también para emprender grandes estudios, grandes viajes, para enamorarse, para vivir situaciones que son placenteras o que son experiencias muy ilusionantes en todos los ámbitos, ¿no? Y eso es lo que tienen ahora los signos de tierra hasta el mes de septiembre, o sea, Tauro, Virgo y Capricornio, y a partir de ahí les pasa a los signos de aire durante un año, Géminis, Libra y Acuario. Me queda comentar algo para Leo, me parece que no he dicho nada, y Escorpio, ¿no? Y ya os encargaréis de decirlo. Entonces, para Leo es una etapa muy, muy favorable para descubrir cómo administrar las habilidades que tiene de una manera mejor, o cómo sacar mejor partido a sus recursos. Es un gran año para ganar más dinero, por ejemplo, o para potenciar sus habilidades y que eso lo lleve a ganar más dinero. Es una etapa muy positiva en ese sentido de crecimiento personal, pero para, sobre todo, ganancias no solamente de bienes, sino ganancias incluso de tipo moral, de tipo intelectual, de cualquier herramienta, habilidad o recurso que le permita crecer como persona y hacerse fuerte. Es una etapa muy interesante para eso. Esto estoy dando las pinceladas a largo plazo, porque ahora, por ejemplo, dentro de este mes de febrero es un mes especialmente tenso para los Leo y los Escorpio, por ejemplo, que son los dos signos que nos quedan. Como ahora hay una cuadratura del Sol y Marte, esto marca un mes de mayor tensión para los signos fijos, ¿no? Que son Tauro, Leo, Escorpio, Acuario. Este mes está siendo especialmente de acción o de nerviosismo para ellos. Y para Escorpio, pero sí, porque hay plazos cortos, plazos más largos, y para Escorpio es una etapa muy interesante para practicar actividades de grupo, para formar equipo, para entrar en actividades que representen cooperación. Es un buen año para formar parte de un club o para montar proyectos que sean comunes. En esa línea está en una etapa excelente, independientemente de que haya meses como este mes de febrero, que sea un poco tenso y un poco complicado, porque Marte está pasando por ahí, y Marte, el dios de la guerra, cuando pasa por un signo, da mucha cañita,
da mucha necesidad de autoafirmación y hace ponerse a uno en pie de guerra, ¿no? Entonces, prefiero cortar con estos 5 minutos por si acaso queréis hacer alguna pregunta antes de que tal, porque más o menos la repasada ligera ya la hemos dado, ¿no? Y entonces, si queréis hacer preguntas, nos quedan 5 minutos, ¿vale? Los dejo. Una pregunta. ¿El ascendente, en este caso, afecta igual que el signo? ¿Esto que acabas de decir? Mira, es una pregunta muy interesante. En astrología, los 3 puntos clave es como un trípode. El Sol, la Luna y el ascendente es el trípode sobre el que sustenta la cámara para afirmar, pues nuestra personalidad y nuestro destino se sustenta sobre el Sol, la Luna y el ascendente. Son los 3 puntos igual de importantes, pero cada uno de ellos afecta a un nivel diferente. De hecho, cuando tienes tránsitos por cada uno de ellos, te cambia la vida de una manera importante o te marcan experiencias vitales. Lo que pasa es que el ascendente responde más a niveles físicos. Entonces tienes un paso por el ascendente y te efectúa una transformación física. Yo recuerdo un chico que me escribió que tenía el tránsito de Plutón por el ascendente y que quería cambiar de sexo, quería operarse de sexo en ese momento. Y además estaba muy cabreado y muy indignado por eso, por querer dar ese paso, lo llevaba muy mal. Y me escribió una carta para que yo, que tenía tanta influencia, que hablara con la NASA para bombardear a Plutón. Le dije y destruirlo, porque él no estaba nada de acuerdo con querer cambiar de sexo, pero sí que quería, en fin. El ascendente es muy físico. El Sol, en cambio, representa la esencia de lo que tú eres, el propósito de tu vida, hacia dónde vas, tu espíritu, representa la esencia. Y la Luna representa las relaciones familiares, las emociones, la vida doméstica, la vida íntima. Esa es la diferencia esencial. Hay muchas más, pero más o menos la esencia creo que la puedes entender así, ¿no? La perspectiva vista de la década que llevamos tan buena y el final de década que vamos a tener, si se puede ver la perspectiva de pues, la próxima década, por ejemplo, qué perspectiva hay. Pues, en meta, ciclos, Deja. Vamos a vivir esta como podamos, ¿no? Sí, para la década siguiente es una década de un gran despegue y un gran crecimiento económico. La década de los 20. Corresponde a la conjunción Saturno-Plutón, viene un cambio de era, viene el fin de la hegemonía de los Estados Unidos, del imperio de Estados Unidos, y viene un cambio de ciclo en la economía muy grande y muy de crecimiento. Yo quería saber si en los juegos natalicio que nos has proyectado el tuyo que te saca a los 54. Puede ser, no lo sé. Ahora te lo digo, ¿vale? Es que he precipitado las diapos a lo loco. Dime. Del descubrimiento de la posibilidad del nuevo planeta, ¿a los astrólogos sabéis qué influencia puede tener en la humanidad el descubrimiento de este nuevo planeta? En caso de que se confirmase, es muy difícil, está demasiado lejos, y este tipo de ciclos es Plutón, fíjate Plutón, que está ahí, lo tenemos al lado como quien dice, y su ciclo son 250 años, supera en mucho la vida humana y marca ciclos muy importantes para el devenir de la historia, de la cultura y tal, como hemos visto en una pincelada, y entonces un planeta así tan lejano, sin duda, lo que tendrá serán unas influencias clarísimas sobre el clima. Estos largos ciclos del clima que han estudiado algunos expertos tienen mucho que ver con los ciclos planetarios de planetas lentos, cuanto más alejados más, y de los ciclos solares también. Pero a nivel de una carta astral, va a ser difícil. ¿Sí? ¿Hemos terminado? Vale, pues solo tengo que confirmar. Gracias.